Muy buenos días, queridos estudiantes. Espero que se encuentren muy bien y espero que esta semana de receso que han tenido haya sido especialmente significativa, que hayan podido disfrutar en sus casas y hayan descansado de sus labores académicas. El día de hoy, día lunes, terminando ya este mes de agosto, comenzamos con la cuarta unidad que corresponde a los textos no literarios. Ya hemos visto textos literarios, narrativos, líricos. Ahora vamos a textos no literarios y específicamente vamos a comenzar con los textos argumentativos. Para comenzar nos vamos a preguntar, ¿qué aprenderemos hoy? ¿Qué aprenderás el día de hoy? Vas a aprender a reconocer las principales características y la estructura externa de los textos argumentativos. Ese es el objetivo de esta clase. Para comenzar la clase, lo primero que vamos a hacer es vamos a leer dos pequeños textos y mientras los vamos leyendo, ustedes me siguen con la lectura. Ustedes piensen, reflexionen un momento cuáles son las diferencias que van encontrando entre uno y otro. El primero de estos dice así: libre mercado, dos puntos. Es un mercado donde los precios de los bienes se establecen entre los vendedores y los compradores, mediante las leyes de la oferta y la demanda. Para su implementación necesita la libre competencia. Tenemos este texto y ahora vamos al siguiente que dice: la gran virtud de un sistema de libre mercado es que al mercado no le importa el color de la gente, no le importa cuál sea su religión, solo le importa si puede producir algo que usted desea. Ese es el sistema más efectivo que hemos descubierto para permitir que las personas que se odian cooperen y se ayuden entre sí. ¿Qué podría diferenciar entre estos dos textos? Lo vamos a ir explicando más adelante, hacia el final de la clase vamos a decir básicamente qué es lo que los diferencia. Continuemos. Para ir avanzando tendríamos que preguntarnos ¿por qué tendría que interesarme este tema de si estamos hablando de textos no literarios y específicamente de textos argumentativos? Básicamente porque la argumentación es una actividad relevante para la vida en sociedad. ¿Qué nos permite? Nos permite exponer nuestras ideas con fundamentos válidos, nos permite establecer relaciones interpersonales, es decir, con otras personas, al facilitar el diálogo y la comprensión de ideas o de propuestas de otros. Nos permite desarrollar nuestras capacidades lingüísticas, es decir, de nuestra habla, y ciertas actitudes de seguridad y confianza con nosotros mismos. Obviamente, si nosotros somos capaces de argumentar un punto de vista, si somos capaces de participar en conversaciones con otras personas y nosotros decir lo que pensamos y argumentarlo bien, fundamentar cada una de las cosas que decimos, obviamente vamos a tener más confianza al conversar con otras personas, no nos vamos a sentir opacados, no vamos a sentir miedo de expresar lo que sentimos, de decir lo que pensamos. Eso nos ayuda mucho a nosotros como personas y a poder desenvolvernos en sociedad frente a otras personas. Lo mismo con las relaciones interpersonales, como lo decía más arriba. Eh, es fácil para las relaciones entre las personas, los hace más fácil poder comunicarnos con los demás. Para ir a algo más concreto, piensen en las peleas por redes sociales. No sé si han visto, debe ser muy común ver en Facebook o en en redes sociales donde se escriban comentarios a las publicaciones, ¿verdad? La cantidad de peleas que se producen y muchas bastante incomprensibles, ¿verdad? Piensen en cuántas discusiones en grupos de internet podrían evitarse si las personas tuvieran mejores formas de argumentar y de escucharse también, de poder leerse en ese caso, obviamente no escucharse, eh, y poder construir más bien que estar atacándose. Eh, Se podrían evitar muchas peleas y ya no tendríamos tantos este tipo de memes como el de Michael Jackson viendo a personas pelear. Continuemos. Estamos hablando de los textos argumentativos y básicamente algunos de los rasgos presentes en este tipo de textos son que, bueno, su propósito es persuadir, convencer o demostrar de algún punto de vista lo que se está planteando, una determinada tesis que vamos a explicar lo que es.
Los temas que se abordan son polémicos, es decir, que tienen por lo menos dos posibles soluciones. O sea, si se habla de un tema, pongamos como eh, la legalización de la marihuana o en la privatización del agua, las AFP, ¿verdad? Todos esos temas uno puede tener distintos puntos de vista que pueden contrastar, no es solamente que haya una verdad válida para eso. Y otra de las características es que exigen una situación democrática y simétrica en la que los actores tengan las mismas condiciones de dar a conocer su punto de vista. Esto es cuando se está argumentando. La idea es que alguien le pueda rebatir a otra persona y así se va construyendo, digamos, conocimiento y formas de ver la realidad distintas a partir de los distintos puntos de vista. Ojo, y esto es importante también porque dijimos que una de las características era convencer, persuadir, argumentar algún tema. El fin obviamente no es solamente persuadir o convencer a alguien de adoptar mi punto de vista, mi forma de pensar, sino que es importante que uno también escuche a los demás para enriquecer nuestra comprensión del mundo. Uno puede aprender mucho de la forma de pensar de los demás y eso es algo vital para nuestra vida en general. Si escuchamos a las personas, sus puntos de vista, vamos a crecer nosotros como personas. Y ahí podemos evitar estar tirándonos la chancla o estar peleando tanto en nuestra vida cotidiana. ¿En qué otros aspectos de la vida cotidiana podemos aplicar este contenido? Básicamente en nuestras relaciones personales con nuestras personas cercanas, nuestros familiares, al momento en vez de estar discutiendo por alguna decisión que toman sus padres, podrían argumentar, escucharlos y debatir un poco. Lo mismo con, no sé, si alguno tiene polola, también puede pasar lo mismo. Es importante para nuestra vida personal. Como cualquier tipo de texto, el texto argumentativo también tiene una estructura, eso es parte de sus características y de las características de cualquier texto. En relación a cómo un texto argumentativo, en relación a cómo es un texto argumentativo, podríamos remitirnos a sus aspectos formales, a su forma. Al igual que en muchos otros, el texto argumentativo posee una estructura externa y una interna. Ojo, tomen nota de esto. Esto es importante para para los próximos controles, que ustedes puedan identificar esto, tenerlo presente y aplicarlo posteriormente. Hoy nos vamos a quedar con la estructura externa. Básicamente la estructura externa del texto argumentativo consta de tres partes como la mayoría de los textos. En primer lugar, tenemos una introducción, que es la parte más breve y donde suele presentarse la tesis. No siempre es así. No siempre está la tesis explícita en la primera parte, así que ojo con eso. Desarrollo. Ahí se aportan argumentos para probar o rechazar la tesis planteada anteriormente. Y por último, una conclusión donde suele también reforzarse la tesis planteada anteriormente o en los casos cuando la tesis no está en la introducción, se presenta al final, ahí en esta parte, la conclusión. Sin embargo, también hay casos donde la tesis, y esto también, sé que esto es complejo, ¿verdad? Hay que poner mucho ojo con esto, y esto, como ya les decía, esto no puede faltar en sus cuadernos, este esquema tienen que presentarlo ahí, tenerlo en su cuaderno presente para cuando ustedes hagan sus evaluaciones. En la conclusión, la tesis también puede estar, pero no de manera explícita. A veces aparece implícita. Uno tiene que entender el texto para poder saber cuál es la tesis que está planteando el autor. Y ahora vamos a explicar brevemente lo que es la tesis. Y ojo, saber esto les servirá de mucho para el día de la prueba. Va a ser algo constante en que puedan identificar tesis. ¿Qué es una tesis? Básicamente una proposición u opinión que se mantiene y se intenta demostrar con razonamientos en los textos argumentativos. Uno da una determinada opinión, una forma de ver un tema complejo
y eso lo va defendiendo. Esa es la tesis. Un ejemplo, veamos este pequeño extracto, este pequeño texto. Dice así: la constitución política de este país consagra que todos los ciudadanos tienen derecho a votos. Por lo tanto, como soy ciudadano de este país, tengo derecho a sufragio. ¿Cuál sería la tesis aquí? La constitución política de este país consagra que todos los ciudadanos tienen derecho a voto. No. Por lo tanto, como soy un ciudadano de este país, tengo derecho a sufragio. Lo que plantea aquí, lo que está diciendo el autor de esta pequeña frase, ¿verdad? Es que él tiene derecho a voto. Básicamente eso, tiene derecho a un sufragio. Esa es su tesis. ¿Cómo defiende esto? Diciendo que en la constitución política del país consagra que todos tienen derecho a voto. Y como él es ciudadano de ese país, por lo tanto, él tiene derecho a tener ese voto. Eso es lo que está planteando. Por lo tanto, la tesis está hacia el final. Lo que plantea él es que tiene derecho a votar. Y ese derecho lo gana siendo ciudadano del país. Para poder ejemplificar esta división de las distintas partes de un texto argumentativo, de su estructura externa, vamos a leer este texto llamado Ortografía en Internet. Llegó el fin de las reglas. Llegó el fin de las reglas, lo dice preguntando, perdón. Bueno, no voy a leer el nombre del autor. Dice así: la mensajería instantánea, la rapidez de publicación y un excesivo uso de anglicismos son los determinantes de que la ortografía en Internet esté cada vez más deteriorada. Internet le está ganando al buen uso del lenguaje. No es un fenómeno que se esté dando únicamente en el español, sino que se ha trasladado a la mayoría de los idiomas. La rapidez con que se debe publicar los contenidos, la aparición de las redes sociales, los software de mensajería instantánea y, para el caso del castellano, la lucha por introducir palabras inglesas como de lugar en el léxico ya existente han hecho que la calidad de los contenidos en línea se vaya deteriorando. Hasta aquí tenemos la introducción. Habla de manera general y plantea al principio, en el primer párrafo, cuáles son, digamos, para el autor, de alguna manera, las causas de que la ortografía en Internet esté cada vez más deteriorada. Perdón por el subrayado, el remarcado. Aquí lo que plantea es que esto, la mensajería instantánea, la rapidez de publicación y un excesivo uso de anglicismo, son las causas, los determinantes del deterioro de la ortografía en Internet. Luego continúa con aquello de una manera bien general de cómo se está dando este fenómeno en Internet. Aquí pasamos a una parte más extensa, donde comienza el desarrollo, la argumentación propiamente tal. Parte con un fenómeno con un dato antiguo. Dice: el fenómeno llega mucho tiempo. De hecho, Gabriel García Márquez, en el primer Congreso Internacional de la Lengua Española, hizo notar la inutilidad de la existencia de ciertas reglas ortográficas, plasmándolas en un polémico discurso que proponía jubilar la ortografía, y que algunos catalogaron de una burla, una broma o una decisión frívola del premio Nobel. Continuamos en el siguiente párrafo, dice: escribir de la forma correcta es un ejercicio que dejó de practicarse con la introducción masiva de los programas de mensajería instantánea y ahora, más recientemente, con las redes sociales. En un nuevo escenario donde la rapidez y la efectividad de la entrega del mensaje prima, se pierde la calidad del mismo, pasando por alto reglas y convenciones. Muchos abogan porque la razón para acortar palabras o cambiar una letra por otra es la manera que se tiene de personalizar el mensaje cuando nos entrega cara a cara. Continúa argumentando de cómo se está produciendo este fenómeno de los problemas ortográficos, de la falta de reglas ortográficas, de la aplicación de las reglas ortográficas en Internet.
partió dando un antecedente más bien antiguo y aquí siguió abordando el fenómeno con la introducción de los programas de mensajería instantánea. Pero los errores ortográficos también son una personalización, aunque a veces podemos cometer errores de tipeo o simplemente saltarnos una tilde. Los errores ortográficos más frecuentes vistos en Internet corresponden a la confusión de letras VB, CSZ, QK o algunas faltas de H. Estas son muchas veces inofensivas, pero pueden confundir al lector. Las tildes, aquí pasó a dar un ejemplo ya más claro, algunos de los errores más frecuentes. Y aquí vamos a otro más específico todavía. Las tildes son sin duda uno de los grandes baches en la web, dado que los buscadores reconocen su falta o su mala ubicación dentro de la palabra. Mucha gente ha optado por suprimirlos de su gramática, lo que a la larga genera posibles problemas para el lector al no poder comprender fácilmente el mensaje. Álvaro Peláez aquí ya introduce, y esto vamos a hablar después, cuando se introducen citas, ¿verdad? ¿Qué función cumplen? Aquí para seguir argumentando da pie a la voz de un experto. Dice: Álvaro Peláez, miembro de la Fundación del Español Urgente, dijo a El País, que es un diario, que en este proceso en que la escritura se convierte en pública, adquiere un valor diferenciador. Si leemos una opinión bien escrita, otra mal escrita y en ningún caso conocemos al autor, lo normal es hacerse más caso a la primera. Mucha gente es consciente de esto y hace esfuerzo en mejorar. Aquí está dando cierto vuelco la argumentación. Si se dan cuenta, está hablando de que se pregunta él por medio de una pregunta retórica en un par de párrafos más arriba, donde dice: ¿también son una personalización los errores ortográficos? Y está hablando aquí que en este último párrafo donde cita a Peláez, dice que en el proceso en que la escritura se convierte pública, adquiere un valor diferenciador, habla de que diferencia a las personas, que entrega ciertas valoraciones a quien escribe de una mejor manera, de una manera respetando la ortografía, que a quienes no. Y esto nos va llevando por otro camino, ya no solamente de argumentar de cómo la ortografía se ha ido deteriorando por el uso de las redes sociales y del Internet, sino que el valor que tiene para las demás personas que quien escribe de manera más correcta o menos correcta. Continuemos con la última parte. En una sociedad tan poco preocupada de estos detalles, respetar la ortografía es una carta de presentación completamente válida. De hecho, en los foros de discusión en línea corre el dicho: si no puedes con tu argumento, métete con su ortografía, demostrando que aún quedan personas preocupadas por recuperar el lenguaje en su forma original. Dado este vuelco que dio la argumentación y cómo lo cierra acá en este último párrafo, podemos comprender que ya la tesis no es específicamente que el Internet ha ido deteriorando la ortografía, sino que lo que está planteando al fin y al cabo el autor es que aquellas personas que respetan las reglas ortográficas finalmente van a tener una mayor valoración social con respecto a quienes no la hacen. Por eso citó a este experto de apellido Peláez, para dar a entender que, de acuerdo a lo que él planteaba, genera un sello diferenciador el tener un buen uso de las reglas ortográficas, y que eso va a dar mayor validez a las personas con respecto a sus pares. Por lo tanto, finalmente, ese es el mensaje al cual quiere llegar, que la ortografía es muy importante para la vida social.
esa es la conclusión, estas son las partes y así se divide un texto argumentativo. Como lo habíamos anunciado al principio de la clase, vamos a ver cuál es la diferencia entre estos dos textos. Si se dan cuenta, el primero, dado el primer verbo que incluye luego de los dos puntos, el verbo ser, nos damos cuenta que es una definición, una forma básica de un texto expositivo. Por lo tanto, lo que está mostrando ahí, o sea, lo que se está exponiendo en el texto, básicamente son lo que es el libro de mercado y algunas de sus características. Es algo bastante objetivo, no hay marcas no hay marcas de subjetividad, de juicios de valor, de dar una opinión. En cambio, en el segundo habla de las virtudes y hay una mayor subjetividad. Lo que dice es ese es el sistema más efectivo que hemos descubierto. Está hablando de un juicio de valor, está hablando con adjetivos, ¿verdad? Por lo tanto, está dando un punto de vista respecto a lo que es el libre mercado. Por lo tanto, este texto que está a la derecha lo podemos considerar como un texto argumentativo. En cambio, el primero es más bien un texto expositivo. Esto es muy importante, chicos, que lo manejen ustedes porque puede darse en alguna evaluación que tengan que diferenciar uno de este tipo de textos. Piensen en los adverbios, en los adjetivos, en la subjetividad, si el autor está hablando de que algo le parece de una manera, que si es bueno, si es malo, si es lo mejor que tienen, lo más efectivo, ¿verdad? Eh, Hay una subjetividad que no es lo mismo de solamente dar las características o decir a grandes rasgos lo que es algo. Si es una definición, es más bien expositivo y si está dando un punto de vista con respecto a algo, es ya argumentativo, para que lo tomen en consideración. Por último, para cerrar la clase, lo que hoy aprendiste, lo que hoy aprendieron, queridos alumnos, es algunas características básicas del texto argumentativo. Dijimos que servía para persuadir, convencer o demostrar. Ese es su propósito. Aborda temas polémicos, es decir, que pueden estar sujetos a distintos puntos de vista, distintas soluciones, y los interlocutores dan a conocer su punto de vista. Con interlocutores me refiero a las distintas personas que están involucradas en una situación comunicativa, en la que se da este texto argumentativo. Por otro lado, tenemos la estructura, vimos también la estructura externa del texto argumentativo, donde teníamos una introducción donde se presenta la tesis o afirmación, un desarrollo donde se presentan los distintos argumentos que el emisor plantea para validar su tesis y finalmente una conclusión donde el emisor cierra el texto por medio de una síntesis de los argumentos planteados y la reiteración de la tesis en el caso de que la haya planteado al principio. Y en algunos casos la tesis se presenta en este preciso momento, en la conclusión. Eso sería la clase de hoy. Espero que tengan un muy lindo día y nos veremos en las próximas sesiones.